Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy vamos a hablar del funcionamiento del cerebro de los niños y el uso de las tecnologías. ¿Cómo le afecta el uso constante de pantallas al cerebro de nuestros niños para que seamos conscientes si realmente queremos elegir eso para nuestros más pequeñitos? Y para este tema nos acompaña Natalia Vera. Ella es chilena, es maestra Waldorf de preparatoria y primaria, tiene un máster en neurociencia enfocada al área educativa y trabaja actualmente en el primer proyecto educativo Waldorf en León, Guanajuato, México. Así que le doy la más cordial bienvenida, Natalia. Gracias por estar con nosotros aquí en Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, Carol. Feliz de estar acá nuevamente junto a ustedes y poder transmitir una gotita de información, aportar una gotita también de conocimiento y experiencia a tu programa. Pues te lo agradecemos muchísimo, gracias por hacerlo así, porque nos es de mucha utilidad, nos sirve muchísimo, a la gente le encanta escucharnos, ya nos han compartido por ahí mientras pintan, cocinan, conducen, así que bueno, un saludo a todos, que hagan sus labores bien concentrados. Y bueno, justamente hoy vamos a hablar de un tema que parece muy interesante, ¿no? Este uso de la tecnología, este uso de las pantallas en la infancia, a una edad temprana, y luego cómo ese hábito se va prolongando a lo largo de los años, después ya se vuelve una necesidad. Y bueno, pues nos gustaría que nos ayudaras a entender esta parte de por qué pasa en ese proceso que después se vuelve una adicción y que hay noticias terribles al respecto alrededor de este tema. Así es, voy a tratar de comenzar desde lo más sencillo para ir profundizando en cada uno de los temas, porque efectivamente es una situación que se está desencadenando hoy en día y ya está saliendo muchísima información a la luz. Desde hace más de 15 años se está investigando al respecto y en función de eso, cada cosa que se va contando, cada cosa que se va informando, pues en muchos casos llega a los oídos de las familias, en otros casos no llega porque se intenta ocultar esta información a consecuencia de que son grandes industrias las que manejan este tipo de producto, este tipo que va a plantearse como un objeto de deseo, como lo decía Steve Jobs. Yo decía él que quiere que sus tecnologías, sus celulares sean un objeto de deseo. Entonces hay toda una industria de la neurociencia enfocada en cómo generar que este tipo de aparatos se vuelvan adictivos para todo ser humano. Pero nos vamos a enfocar en este caso principalmente en un cerebro en desarrollo, un cerebro inmaduro, que sería desde 1 año hasta los 14, 15 años, que es un cerebro que todavía se está desarrollando, a pesar de que el cerebro del ser humano se desarrolla hasta los 25 años, en donde adquiere los procesos madurativos en consecuencia de los vínculos que ha tenido sociales, vínculos con la naturaleza, los vínculos con la familia. Todo esto va habilitando y posibilitando de que este cerebro se vaya asentando, vaya madurando y vaya estableciendo procesos críticos, sí, pensamiento crítico le diría yo, ¿no? Que es en el fondo el enfoque que tenemos que tener. Entonces te quería invitar, Caro querida, a que nos enfocáramos en qué ocurre con el cerebro del niño en las distintas áreas de su cerebro. Todo esto desde la investigación científica, desde conceptos básicos y conceptos un poquito más profundos de la neurociencia, que en el fondo le ha ido dando respuesta durante todos estos años a lo que sucede efectivamente en el cerebro de nuestros niños y no a justificarlo con cosas tan básicas y superficiales como decir tiene un berrinche, es un niño malcriado, no me hace caso, cuando finalmente detrás de cada una de esas acciones y actitudes y reacciones hay un cerebro que está hablando de acuerdo a lo que está recibiendo o dejando de recibir. Así es que, pues bueno, contarte que nos vamos a enfocar en qué ocurre en el jefe que le decimos nosotros al jefe del cerebro, que se le llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es aquella área en donde se establecen muchas tareas, en donde se le indica cuáles son las áreas de resolución de conflicto, tolerancia a la frustración, toma de decisiones, en fin, es el jefe del cerebro.
Esta área del cerebro se desarrolla en función de los estímulos externos que recibe, como la luminosidad, el movimiento y el color. Cuando tú tienes todo eso, la corteza prefrontal empieza a desarrollarse de manera efectiva. Cuando hablamos de que un niño tiene acceso a la tecnología a edad temprana, está recibiendo estos estímulos, pero de manera artificial. Recibe luminosidad, movimiento, colores, sonidos de manera artificial. Por lo tanto, el cerebro está asumiendo que esta imagen, esta pantalla, este mundo artificial es el mundo correcto, el mundo apropiado, el mundo necesario para ellos. Cuando esto ocurre, el cerebro funciona a partir de un elemento fundamental en su funcionamiento que se llaman los neurotransmisores, que son los pequeños trabajadores que tenemos ahí a través de la neurona, que también es la protagonista de toda esta historia. Cuando ocurre esto, nuestro cerebro está recibiendo pequeñas gotas de dopamina. Por ejemplo, un niño que recibe un estímulo de ver las hojas caer en el otoño, de ver la lluvia, de que sus padres, su familia le cuente un cuento. Está recibiendo, nosotros le decimos, gotitas de dopamina dosificadas, que es el neurotransmisor de la felicidad, de la estabilidad, es el neurotransmisor que te proporciona una sensación de placer junto con la serotonina, que también son otros protagonistas. Pero la dopamina la vamos a dejar hoy como el principal protagonista de esta historia. Entonces, al recibir estas pequeñas cantidades, se acostumbra a eso y tiene una sensación de disfrute, de gozo, de felicidad, de armonía con estas pequeñas cosas, con estos pequeños detalles de la vida. Cuando un niño o niña está expuesto a estas grandes cantidades de excesos de información, de excesos de estímulo, sobreestímulo con imágenes, videojuegos, tablets, pantallas, 3D, 4D, 5D, todo esto, las gotitas de dopamina que recibías antes ya no son eso, sino que ahora se sobreestimulan porque se siente tan feliz ese niño, esa niña con esa información que está recibiendo, que ya emana una cantidad de conexión fulminante de dopamina. Mi querida amiga Carolina Pérez Steffen, que yo me estoy basando en ella también gracias a muchas investigaciones que ella hizo, ella le llama a este chorro de dopamina como una manguera de un bombero cuando tiene que apagar un incendio y sale así, abismalmente. Este momento ocurre de manera tan elevada que la felicidad es tan elevada la que está recibiendo el niño que ya no se convierte en una felicidad bien dosificada, sino que se convierte en un estrés. Y sus neuronas comienzan a estresarse las unas con las otras con esta cantidad fulminante de dopamina que se sienten bloqueadas. Una neurona bloqueada es una neurona estresada y viceversa. Como cuando te sucede a ti que pasaste por un evento complicado, una situación estresante, alguien te presionó, alguien te estresa con algo, pues nuestras conexiones comienzan a volverse más lentas, no logramos conectar bien con lo que estamos pensando, con lo que estamos haciendo, nos bloqueamos. Entonces, en ese minuto, ¿qué ocurre? Nuestras neuronas se bloquean, se detienen, se genera una pausa, ¿sí? Y este bloqueo evita permanentemente que nuestro querido jefe, que es nuestra corteza prefrontal, se desarrolle apropiadamente, porque ese cerebro estuvo permanentemente estresado. No sé, Caro, querida, si hasta el minuto voy enlazando bien. Tú cuéntame si vas teniendo alguna duda en el camino. No, sí, que tienes toda la razón. He visto en la calle ya cada vez más que es triste de ver, además es penoso, hasta duele de ver niños que van en sus carritos, o sea, niños que tienen menos de 1 año, y que va el familiar a un lado de él, sea tío, padre, abuelo, y les dan el móvil, así en el celular, y van caminando así para que el niño no llore, porque en cuanto se lo quitan, el niño grita ¡ah! No sé, es un drama. Entonces, como ellos no quieren pasar por ahí, pues se lo vuelven a poner enseguida. Entonces, aquí hay dos cosas que veo. Una, que el niño ya no camina porque lo llevan en un carrito, o sea, no se mueve. Le llevan siempre con alguna golosina que va comiendo azúcar. Y además va con la pantalla. O sea, después ves niños con 5 o 6 años obesos, que no quieren correr porque se cansan, que quieren estar en el móvil, y dices, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, realmente no estamos observando con claridad lo que estamos creando.
Así es, hay muchas familias que, bueno, por su conveniencia, y esto va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero por su conveniencia hacen oídos sordos de todo lo que pueden ir escuchando. Esta investigación que hace también Carolina Pérez toma un tema muy particular de los años 30, que en aquella época se le recomendaba inclusive a las mamás que estaban embarazadas que el cigarrillo no les hacía mal. Pasó el tiempo, la gente creyó en aquello, pasó el tiempo y evidentemente la fuerza de las investigaciones científicas demostraron lo contrario y gracias a la información que se fue entregando eso ya dejó de suceder y ya las mujeres que estaban embarazadas ya no fumaban, pero antes hasta se promocionaba. Entonces hoy en día como toda esta información está llegando fuertemente gracias a las redes sociales que no tienen tanto filtro como la televisión o la misma publicidad, pues la publicidad lo que hace no les importa cómo están ganando dinero. Las industrias son industrias que han invertido millones y trillones de dólares en este tipo de tecnología, pero si te pones a pensar en estos grandes empresarios, por ejemplo los de Silicon Valley, ellos a sus hijos no les pasan ni una tablet, ellos van a escuelas como las escuelas Waldorf, en donde no existen las pantallas, en donde tienen un contacto con la naturaleza, hacen huerto, hacen pan, realizan actividades que son absolutamente vinculadas con la naturaleza, con el descubrirse, con los procesos evolutivos del ser humano. Entonces hay un ser humano que se está formando de manera real, de manera efectiva, de manera lógica, en todas sus necesidades sociales, cognitivas, de interacción. Esas situaciones le permiten al niño poder resolver, poder tener un pensamiento crítico, poder analizar, poder tener capacidad resolutiva de liderazgo, lo que hoy en día no están teniendo en otros colegios tradicionales en donde les están entregando pantallas. Los gobiernos hacen esfuerzos abismantes por tenerle a cada niño una tablet, cuando definitivamente no es eso lo que necesitan. Se está cometiendo un error y a pesar de toda la información que existe en estos momentos, Carol querida, de lo que está ocurriendo a nivel cerebral, no están haciendo caso. Por ejemplo, cuando un niño tiene toda esta cantidad que yo te decía, esta inyección de dopamina fulminante que está recibiendo, es exactamente lo mismo, el mismo estímulo que si se estuviese drogando, así tal cual, como por ejemplo con la heroína, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos niños? Lo que tú muy bien decías, se ponen a llorar como si les hubiesen quitado la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque están adictos. El nivel de dopamina que están necesitando ya es tan alto que ya cuando te deseas ir a jugar con ellos a la pelota, leerles un cuento, jugar con piedritas, con lodo, ya no es suficiente. Por lo tanto, existe este proceso de adicción que ellos han vivido durante todo este tiempo en donde los padres les han facilitado la tablet, el celular, porque quieren su tiempo personal. Muchos dicen, es que yo quiero ser una mamá o un papá feliz también, por eso le paso la tablet para que yo también tener mi momento. Lo siento, suena fuerte, pero lo siento. Si usted decidió ser mamá, si usted decidió ser papá o hacerse cargo de un niño, lo debe asumir como tal. O si no, como dice mi amiga Caro, tenga un gato, porque hasta los gatos dan menos que hacer que un perro. Hasta el perro tiene que sacarlo a pasear, el gato se pasea solo. Entonces, de verdad, suena fuerte, pero hagámonos cargo. Dediquémosle tiempo de calidad a nuestros hijos porque no lo estamos haciendo y estamos justificando todo. Va a aprender 10 idiomas, se va a aprender las letras, va a aprender las canciones, contigo aprendo a hablar, contigo aprendo inglés, el no sé qué, el no sé, no, olvídalo. Un niño, una niña necesita el vínculo, necesita la mirada, necesita el abrazo, necesita tocar un libro, necesita sentir las hojas, necesita aprender en función de la vivencia. Llévelo a la naturaleza, llévelo a jugar con lodo cuando llueve, que se moje, que viva esas experiencias porque es allí donde existe el verdadero aprendizaje. De lo contrario, va a aprender, sí, pero mucho menos, un porcentaje inferior y no lo va a aprender con la calidad de la interacción que tiene que recibir a través de un ser humano. Por lo tanto, y esta pregunta yo no sé si te la han hecho a ti cuando has hablado este tema, ¿cuál es la edad apropiada para que mi hijo, mi hija tenga acceso a la tecnología? Y bueno, la respuesta es, inclusive hay psicólogos que están diciendo, bueno, mira, entre los 8 y los 10, ¿cuánto tiempo? Ah, pues 45 minutos, 30 minutos. Ok, mi respuesta, en base a todas estas cosas que están diciendo un montón de profesionales, yo no voy a culpar a nadie, ¿eh? Solamente voy a decir, por favor, investiguen, no den respuestas al azar. Y mi respuesta es, señora,
usted que tiene a su hija de 8 años, quiere exponerla al teléfono. Entonces usted está dispuesta a que su hija tenga acceso a una inminente posibilidad de que ella pueda ver pornografía en el celular. Entonces, ¿a qué edad? ¿A qué edad es apropiada? A la edad que usted esté preparado, o que usted crea, que sepa que su hijo va a poder ver pornografía como sea, porque aunque le ponga control parental, aunque ponga filtros, el acceso es igual. O sea, tú pones palabras que son súper inocentes en Google y te salen imágenes explícitas. Entonces, esa es mi primera respuesta. ¿Cuál es la edad apropiada? La edad apropiada es la que usted sepa que su hijo va a ver pornografía y que usted sepa que su hijo está preparado para eso. ¿Cuánto tiempo de exposición a las pantallas? La cantidad de tiempo que usted quiera que se le mueran las neuronas a su hijo. Así de simple, la cantidad de tiempo que usted quiera que esas neuronas se pongan en pausa para inhabilitar el desarrollo de la corteza prefrontal, para inhabilitar la posibilidad de ampliar su lenguaje, para inhabilitar las habilidades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la cantidad de tiempo que usted puede decidir que su hija esté expuesto a las pantallas. Entonces, en base a eso, me paso a otro punto que también es fundamental. Por ejemplo, cuando me dicen, pero si solo va a estar 10 minutos, 15, 20, no es tanto, no le hace nada a su cerebro, ¿no? Bueno, aquí viene otra respuesta, gracias a la ciencia. Nada de esto es al azar porque a alguien se le ocurrió, los planetas se alinearon, con todo respeto, aquí hay mucha ciencia detrás. ¿Qué ocurre? El genotipo de cada individuo, de cada uno de nuestros niños, es diferente. Hay niños que vienen con propensos a entrar en una situación de adicción, ¿no? Son propensos a volverse adictos a algunas cosas y otros no. Por lo tanto, hay niños que pueden estar expuestos 15, 20 minutos a la pantalla y eso significa que para su gen que estuvo 3 horas expuesto a la pantalla. Por lo tanto, sí es propenso a la adicción. Viceversa, niños que estuvieron 3 horas expuestos a la pantalla y no le pasó nada. Que eso le puede dar respuesta a este muchacho que te dijo, yo me desarrollé y me crié gracias a las tecnologías. Entonces puede ser que al azar, ¿no? En esta ruleta rusa de la vida y de los genes, pues él no se vio afectado por eso. Pero es muy probable que haya otras habilidades sociales de contacto con la naturaleza, resolutivas, o sea, tal vez ponerlo a hacer una fogata, cambiarle el neumático a un auto, supervivencia, ir a pescar, inventar algo, ¿no? Pues tal vez no tiene esa habilidad, pero sí a lo mejor te puede resolver un algoritmo, algo súper rápido que se va repitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué le queremos entregar a nuestros hijos? ¿Cuál es la conciencia que vamos a tomar? Sí, definitivamente hemos tenido décadas, años por años, en donde nos hemos formado grandes seres humanos, grandes pensadores, grandes artistas, grandes revolucionarios, gracias a que eran personas que se aburrían, gracias a que eran personas que tenían el tiempo para crear, para pensar, para el ocio. En la antigua Grecia el ocio no era mal visto, ahí aparecieron todos los grandes filósofos. Entonces, aprovechemos esta información que estamos teniendo para ser más conscientes, para ser cuidadosos con lo que estamos haciendo, para saber que realmente con lo que estamos luchando, los grandes científicos, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, están estudiando al respecto para realmente decir, por favor, paremos, pongámosle un freno. Pero así también como existen estos personajes, existen estos mismos grandes estudiosos que te quieren argumentar lo contrario, que te quieren decir que sí te sirve la tecnología, que tu hijo sí va a aprender a leer, que sí va a aprender otros idiomas. Pero vuelvo a decirlo, por favor, seamos conscientes que realmente el cerebro no lo está pasando bien. Son niños frustrados, son niños dañados. Y te voy a dar un ejemplo de qué es lo que está pasando con la infancia. Yo tuve un alumno que tenía acceso a más de 10 horas de tecnología seguida. O sea, él llegaba a su casa y era el celular de punta a punta del día. Quedaba dormido 2, 3 de la mañana con el celular puesto. Y este niño tuvo un daño en su corteza prefrontal que no le permitía tener la capacidad de distinguir entre la vida real y entre esta vida que estaba teniendo con la tecnología. Entonces él creía que podía volver a vivir porque tenía más de 3 vidas. Entonces yo una vez fui a hacer una caminata con él, junto con todo su curso, y él se quiso tirar a un precipicio, diciendo que él tenía otra vida, que podía sobrevivir. Yo pensé al principio que estaba bromeando, pero no fue así. Tuve que ir a su rescate
llamar urgente a su familia y me lo reconocieron, me dijeron que ellos habían perdido totalmente el control de su pequeño, que le intentaban quitar la tablet como un castigo, como algo y que el niño, o sea, ya no era un berrinche, era una cosa pero ya terrible, ¿no? De casi demoníaca. Como le dicen, yo no sé si todavía se siga manejando ese término por los niños rata, que se enseñan en su habitación a oscuras, frente al celular, así, la tecnología y su computador y el que no se paran de ahí, entonces pues se vuelven como casi un poltergeist. Qué triste situación. Y mira, esto me recuerda una noticia que tuvimos aquí en España, bueno, el año pasado, en febrero 2022. Una noticia terrible, terrible, porque era un chico que era buen estudiante. Y de repente empezó a bajar sus calificaciones y sus padres tomaron la decisión de castigarlo quitándole las redes sociales, quitándole los videojuegos, quitándole las pantallas. Y entonces el niño, pues yo creo que empezó a decir, o a necesitar ese estímulo, ¿no? Como dices, como están como adictos a, entonces pues no puedes dejarte de la noche a la mañana eso que te daba vida, ¿no? Entonces el chico termina quitándole la vida a sus padres y a su hermano porque era el obstáculo que le impedía. Entonces, además de haber hecho eso, siguió jugando. Después de haber cometido ese acto, siguió jugando hasta que la familia empezó como a preguntar por los padres y todo esto. Y fue una noticia que, digo, es lo que sonó, ¿no? Lo que se escuchó en los medios. Pero imagínate la cantidad de casos que hay así. Yo tuve uno muy cercano a mí también de un chico que todo el tiempo en la computadora y era que se la quitabas y de verdad era como, bueno, el fin de su misión en esta vida, ¿no? Entonces es triste, de verdad muy triste ver que esto ocurra, o sea, que haya niños que interactúen con las pantallas y que tengan la posibilidad también de interactuar con la naturaleza, con las personas, porque ese es otro punto que se daña también y no sé si, bueno, me imagino que también en estos estudios lo reflejarán, pero se pierde, y yo lo veo, esa capacidad de comunicarte con el otro. Porque como ahora tienes el pretexto de que o sea, por ejemplo, llegas a un consultorio médico, te sientas y te pones en el teléfono. Y antes era, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo vengo por esto. No, te pones a charlar ahí, a conocer gente en cualquier sitio. Pero ahora, incluso en las reuniones familiares, ya no tenemos temas de conversación, entonces vamos a nuestro teléfono, que ahí tenemos mucho mundo por ver. Entonces, las pantallas no solo son el móvil o las redes sociales, sino los videojuegos, las películas. Y como dices tú, ahora lo que viene, esto que hablan del metaverso, ¿no? De crearse una vida ahí dentro, me parece que tenemos que poner mucho esfuerzo y mucho trabajo en este tema. Correcto. Todo tiene, como te digo, una respuesta en función de lo que está sucediendo a nivel cerebral. Hay otra área del cerebro que se llama el sistema límbico, que tiene que haber tenido sumamente dañado este niño que generó ese acto tan aberrante, sin palabras. Entonces se van dañando distintas áreas, se van lobotomizando, se llama. Se van muriendo, ¿sí? Por lo tanto, lo que queda es lo primitivo, ¿no? El cerebro reptiliano, que es el de supervivencia, el de tener un disfrute, un gozo inmediato, un gozo instantáneo. No hay un trabajo para ser feliz. Si tú hoy en día le preguntas a un niño en una charla, niño, como te digo, de los 6 a los 12, 14 años, tú le preguntas qué te hace feliz y no lo saben. O si lo saben, te van a responder dentro de su sabiduría, ¿no? Que es su Nintendo, su smartphone o sus videojuegos. Una vez salió en redes sociales un niño que le escribía una carta de amor a la niña y le decía, tú eres lo que yo más amo en esta vida, junto con mi Play. Entonces, claro, no se está sabiendo vivir. Hay otro concepto que se maneja muchísimo, que se habla del nativo digital, que todas las mamás, los papás son orgullosos porque dicen, ay, pero si tú le pasas un celular, sabe inmediatamente qué botones apretar, ya se aprendió el código, y lo dicen con un orgullo, como si hubiese aprendido a tocar violín su hijo, o sea, y eso no existe, el nativo digital no existe, el cerebro humano pasan muchos siglos, o sea, de seguro nosotros aún tenemos las mismas capacidades cerebrales que pues nuestros abuelos, ¿no? O sea, nuestro cerebro no ha cambiado, no cambia tan rápido como para decir, nacimos de tal manera que ya estamos programados para tener acceso a la tecnología, por lo tanto ya es algo que hay que naturalizar.
naturalizar. No podemos naturalizar lo que no conocemos. Por favor, no me crean nada e infórmense. Comiencen a buscar información. Las familias que están escuchando tu radio, tu programa, Carol, este podcast, por favor, infórmense. Busquen todas aquellas familias que tengan niños desde los 0, porque ahora, como tú muy bien dijiste, lo de la sillita, ahora hay una marca determinada que la sillita trae un portatablet, trae un portacelular incorporado. Las basinicas, ¿sí? Para ir a hacer pipí, ir a hacer del baño, también vienen con un portatablet. Entonces, no, terrible. O sea, ya el comercio está ampliando esto porque vio una mina de oro, ¿no? Entonces, no estamos siendo conscientes del daño que estamos haciendo. Estamos formándonos muy mal en función de una especie de un gusto instantáneo, de una satisfacción instantánea, de decir, yo quiero esto ahora y lo quiero right now, aprieto un botón y llega la pizza, llega la comida, llega la ropa y la gente no está aprendiendo a esperar. Entonces, no solo este problema lo están viviendo los niños, sino que el adulto también. Entonces, hay un adulto cada vez más intolerante, hay un adulto con menos procesos cognitivos, con menos conexiones neuronales y si seguimos dentro de este tema de la ciencia, lo que ocurre con nuestras neuronas en la primera infancia, en este cerebro inmaduro que está en proceso de desarrollo, es que las neuronas están haciendo sus conexiones con la mielina, que son estas vainas que la recubren y la protegen. Es como la wincha que protege los cables cuando hacen las conexiones. Y estas mielinas tienen que ser muy gruesas. Y eso se desarrolla también en función del hacer, de la vida, del contacto, de lo humano, de lo real, de lo tangible, de los desafíos, de no resolver las cosas instantáneamente, del esfuerzo. Todo eso se va generando en función de este accionar. Esta mielina a la vez permite que estas conexiones neuronales sean normales. Cuando estos niños dejan de tener este tipo de experiencias con la vida cotidiana, porque pues ya ni siquiera salen al mundo, paréntesis, los que juegan estos juegos de video GTA y todos estos, ¿sabes qué hay ahora, querida Caro? Pañales para los gamers, para que no se paren, para que no pierdan el juego, porque si se paran y van al baño, pues pierden, ¿no? Lo mataron y qué sé yo. Entonces ahora hay pañales para adultos para que no se paren para ir al baño. Así de grave está. Por lo tanto, tienes seres humanos que no están saliendo a la luz, no disfrutan de una abejita, de una mariposa, de todo lo que esto implica. Por lo tanto, todas estas conexiones desaparecen también. Por eso ocurre esta violencia, porque son áreas del cerebro que debieron haberse desarrollado en conjunto con la convivencia social, con la interacción, con los conflictos, porque sí debe existir el conflicto entre los niños. Al no existir nada de esto, pues entonces son cerebros dañados y ahí aparece la violencia. Niños con intento de suicidio. Yo en estos minutos estoy viviendo en México, pero sigo muy bien lo que está ocurriendo en mi país y con mucha tristeza te cuento que ya no hay hora para los psiquiatras, para los psicólogos, para los terapeutas ocupacionales y aumentó en un 60% la tasa de intentos de suicidio en los adolescentes. Llegan a urgencias en las clínicas de mayor nivel socioeconómico en mi país con jóvenes con intento de suicidio. Y son cifras que el país las oculta porque no están queriendo revelar lo que está sucediendo con la mente de nuestros jóvenes. Y aún así, agreden a sus amigos, se acuchillan afuera de los colegios. O sea, siempre ha habido un drama a nivel social, pero hoy se nos está escapando más de las manos. Salgamos fortalecidos, venimos saliendo de una pandemia en donde ocurrieron cosas muy buenas, pero a la vez esto se adelantó, lo de la hipertecnologización. Al adelantarse, empieza a ocurrir este fenómeno que en vez de salir fortalecidos, pues salimos más débiles. Tratemos de darle vuelta a esto, porque recordando a nivel de historia, cuando ocurrió la gran peste negra a nivel de la historia de la humanidad, pues apareció el renacimiento, porque los seres humanos en aquel momento dijeron, pues tenemos que estudiar, porque no podemos permitir que una peste nos mate de un día para otro. Entonces empezaron a estudiar ciencia. Hagamos lo mismo hoy, hagámonos cargo. Esta información es muy importante, es muy reveladora. Hay muchas personas que sí se están atreviendo a decirlo. A mí se me vienen muchas familias encima, yo soy profesora. Algunas familias me responden, bueno, ¿y qué hago cuando quiero dormir siesta? ¿Qué hago cuando quiero que mi hijo esté callado
cuando yo estoy en una reunión virtual? ¿Qué hago cuando quiero irme a un asado o una barbacoa con mis amigos? O sea, no puedes poner en una balanza querer hacer todas esas cosas con el tema del daño de lo que le puedes hacer al cerebro de tu hijo y a su emocionalidad. Por lo tanto, no podemos ver las cosas de una manera tan egoísta. Como la otra vez tú me decías esto del adultocentrismo, severo lo que está sucediendo. Así que, pues, a poner todo de nuestra parte, a investigar. Hay cientos de miles de datos. Por ejemplo, estos lugares en donde van los drogadictos, ¿no? Donde van los alcohólicos anónimos. Todos estos centros de tratamiento de adicción. En Estados Unidos y en China existen estos centros de tratamiento de adicción a los videojuegos que la Organización Mundial de la Salud ya lo declaró como una adicción. Están copados, Carol, están copados. No tienen cupo para 4 años más. Es que además en plataformas como esta, la que utilizamos nosotros, YouTube, hay un montón de gamers que están ahí jugando, todos están viendo, se fomentan ellos mismos este vicio. O sea, realmente lo están fomentando como fomentaron otros vicios en épocas anteriores. Entonces tendrán también que restringir y promover este tipo de situaciones, como por ejemplo está pasando en Suecia, que ya también ha decidido, mira, nos equivocamos con esto de la educación digital, vamos para atrás, esto no va a funcionar, hace más mal que bien. Digo, afortunadamente ya recapacitaron y lo van a cortar, pero por ejemplo aquí en España es el boom. O sea, apenas el año pasado anunciaron a partir de los 8 años los niños ya tienen que estar en contacto con su tablet y todas las clases con la tablet y les parece súper guau y maravilloso y todo, pocos libros y solo una tablet. Cuando yo creo que es necesario que los niños sigan escribiendo mucho, sigan leyendo de un libro, porque como dices tú, después van a llegar a casa, después de estar 5 horas o 4 horas con la tablet, van a llegar a casa y su papá le va a decir, mira, tengo una reunión, entretente con esto un momento, que yo tengo que atender mi trabajo. Y como dices, a ver, cuando te hacen esta pregunta de ¿y qué hago yo con mi hijo? Pues lo mismo que hacían tus padres contigo. ¿Te tienes que aburrir? Pues abúrrete. ¿Que te tienes que poner a jugar con 2 piedras? Pues te pones a jugar con 2 piedras, porque es lo que hacíamos nosotros. No teníamos otra opción, ¿no? Con jugar con los dedos, jugar con... O sea, realmente era lo que hacíamos. Y de hecho ahora te dicen, es que me aburro, ¿no? Los niños. Y yo siempre digo, bueno, pues abúrrete, a ver qué sale. Esa es una muy buena respuesta, a ver qué sucede. Pasa que como todos estos cerebros están súper estresados, los niños se vuelven muy irritables. Y de verdad para los profesores, te lo digo yo, bueno, yo soy de preescolar, no lo vivo tanto, pero estoy segura que muchos de mis colegas lo están viviendo. Ellos están viviendo una competencia muy desleal, porque no es lo mismo que un profesor le esté hablando a un joven, contándole alguna historia, alguna anécdota, que el que te decía que aparecen estas gotitas de dopamina, versus un televisor, un videojuego, una pantalla, que es una cantidad excesiva, pues es muy desleal. Por lo tanto, el maestro, ¿qué ha tenido que hacer? Por eso los colegios están tratando de sacar las notas, lo cual no me parece malo, porque por ejemplo la pedagogía Waldorf no pone notas, pero su concepto, su filosofía es totalmente distinta a la que está llevando hoy en día la pedagogía tradicional, que quiere sacar las notas, porque ya los niños ya no están aprendiendo, están simplificando muchísimo la educación. Ahora en vez de hacer trabajos investigativos, ahora en vez de hacer trabajos mucho más profundos, en donde hay que buscar información y hay que replantearse, hay que cuestionarse lo que están aprendiendo, en donde se pueden llevar todos esos trabajos a la discusión entre sus compañeros. Ahora lo único que están haciendo son como infogramas, le llaman. Unos infogramas que lo único que tienen que hacer es colocar el título de, por ejemplo, la antigua Grecia, casi como una línea del tiempo y nada más. Entonces no hay un cuestionamiento, no hay un trabajo más profundo. Bueno, hay un concepto que se utiliza para la educación que se dice se está jibarizando la educación, que cada vez se está pidiendo menos, porque los niños, niñas no están siendo capaces de entregar más, porque su cerebro se está volviendo muy cómodo, es un cerebro muy flojo, un cerebro que no es capaz de pensar analíticamente, ya no hay un pensamiento crítico al cual antiguamente todo este tipo de trabajos te llevaba. Entonces están quitando las notas creyendo que se están pareciendo a Singapur, que se están pareciendo a todos estos países que son pioneros en esta educación. Hay una historia muy simpática de lo que ocurrió en Singapur. Cuando Singapur se independiza, ellos se dan cuenta que tenían
muy poca materia prima para trabajar, o sea, muy poca materia prima, no tenían ni cobre, no tenían grandes riquezas, ¿no? Entonces lo que hacen es que se cuestionan y dicen, a ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde podemos ponerle fuerza a todo esto para sacar adelante un país que antes dependía de otro? Entonces dicen, ¿sabéis qué? Vamos a enviar grandes profesionales y los vamos a llevar a grandes universidades para que empiecen a investigar qué es lo que está sucediendo con la educación. Y eso pasó hace 55 años atrás. Entonces los envían a los grandes líderes a investigar y ellos inmediatamente se ponían en contacto con las secretarias y le decían, oye, esto la lleva en educación, la investigación, la búsqueda, la conversación, el diálogo, el cuestionamiento, y empezaron a trabajarlo y lo pusieron a establecerlo como políticas educativas. Entonces hicieron estos grandes cambios y en menos de 15 años ya estaban siendo pioneros en educación, una educación de calidad, como bien sabemos que es Singapur, Finlandia, Australia, que son los grandes países que la llevan la educación. Entonces, estos recursos lo que tuvieron que hacer fue incorporarlos de manera bien sostenida, ¿no? Y el país comenzó a trabajar en función de eso y la educación comenzó a mejorar. A diferencia de muchos otros países que estamos remando totalmente para el otro lado. Estamos súper confundidos. Los profesores, se ha vuelto todo un círculo poco virtuoso de profesores mal pagados, poco motivados, profesores que no enseñan bien, profesores que no están motivando a sus alumnos a la vez, alumnos que no se motivan con los profesores, profesores mal preparados. Entonces, las políticas de gobierno tienen que cambiar, pero como todavía no, hay muchos países que estamos muy lejos de eso, pues entonces agruparnos, como muy bien tú lo haces, recopilas información, buscas gente que se maneje en ciertas áreas, yo hago charlas en los colegios, le hago charlas a las familias, o sea, son pequeños granitos de arena que uno tiene que ir aportando en función de algo que está a gritos diciéndonos que está mal y que estamos dañando una generación completa, haciéndole una lobotomía a una generación completa que es el sustento de los futuros años que se vienen y pues definitivamente me asusto, ¿no? Y por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros niños, hagámonos cargo, analicemos, estudiemos la situación, investiguemos, seamos críticos. Claro, y como no sé si algunas personas seguramente han podido observar con sus hijos, pero tú llevas a tu hijo a la playa y ahí están horas y horas y horas y no se cansan, o sea, es para comer, beber un poquito y luego vuelven y corren y se encuentran cangrejos muertos y se encuentran conchas grandes, pequeñas, observan la forma, están disfrutando del agua, de la arena, ¿no? Diferentes texturas, en fin. Realmente hay espacios que permiten que tu hijo, si tú necesitas ese espacio de calma, se desenvuelva y juegue y disfrute también. Porque ese momento en el que él descubre o ella descubre algo y dice, mira mamá lo que me encontré, viene después de estar explorando, ¿no? O que quiere atrapar un pez que ve por ahí. En fin, eso le da al niño otra dimensión de la vida, de la realidad, le aporta herramientas y realmente es muy bello. Y yo creo que, como bien dices, afortunadamente muchas madres, muchos padres dicen, es que yo quiero seguir mi vida como de soltero. Es que no se puede, ya no se puede, porque es como si yo tengo una pareja y luego digo, quiero seguir mi vida de soltera, teniendo otras parejas. Es que has elegido, has tomado una decisión. Eso implica un esfuerzo. Y hace poco escuchaba a un señor que decía, no, el objetivo de la vida no es descansar, no es estar cómodo, no venimos a eso, ¿no? Realmente piénsalo, no vienes a trabajar y a matarte en una empresa para luego descansar. Es que ese no es el objetivo, ¿no? Hay que tener claro el objetivo porque si no, pues pasa todo esto. Es triste, pero yo estoy segura y confío en que vamos a encontrar una mejor salida, ¿no? Y que se nos abra la mente para darnos cuenta de que sí, que un niño en un parque, en un bosque, junto a un río o en la playa, lo va a pasar genial y de hecho en algún momento se va a olvidar de ti por estar explorando y descubriendo. Correcto. Bueno, está saliendo también en las noticias que hay niños de 3 años que ya no están, ya no hablan nada. Mira, a los 2 años un niño debiese manejar un mínimo de 300 palabras. Están llegando al jardín infantil hablando casi cero. ¿Y qué ocurre? Que bueno, lo que yo te decía, que hasta nosotros, hasta los 25 años, tenemos este plazo para hacer esta conexión de neuronas y esta autorregulación.
bueno, vuelvo a insistir en el tema de que como no hubo un trabajo efectivo en este cerebro que se tiene que desarrollar, esta autorregulación no aparece. Por eso aparece esta violencia y todo eso. Entonces, como hay papás detrás de las pantallas frente a sus hijos, pues tú muy bien decías, está lleno de ejemplos, sales al mundo en la playa, en el restaurante, en lugares en donde debieses estar interactuando, mirándote a los ojos para que esta dopamina buena, la dopamina bonita, se active con el vínculo, que es el que tiene que existir, pues no está. Entonces estos niños no están aprendiendo a hablar, está apareciendo, la otra vez conversábamos en algo muy parecido a esto en la entrevista anterior que tuvimos, los niños con el TDAH, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, donde hay un exceso de diagnóstico, una sobrediagnosticación, después aparece los medicamentos que les dan a estos niños para que se concentren. ¿Por qué no se concentran en el colegio? Y les dan Ritalin, que es conocido allá en mi país, que es para que los niños estén tranquilos. Los deja así como zombies. Claro, prestan atención, pero están zombies, porque pues ese medicamento los tranquiliza. Entonces, ¿por qué? Porque pues ellos van a encontrar el mundo real muy aburrido, por eso no se quedan nunca quietos, por eso el maestro, lo que está enseñando el profesor es absolutamente casi de su total desinterés, o sea, no les interesa nada porque lo que te decía recién, la competencia desleal de que el profesor está hablando versus una pantalla, pues el niño va a preferir una pantalla. Entonces está existiendo esta falta de vocabulario, los niños no están hablando bien porque pues la tablet termina la palabra, dicen, señalan algo, los papás terminan de armar la frase porque los papás están dejando de ser papás, dejando de trabajar con una paternidad responsable. Existe un concepto que se llama habilidades parentales y están las habilidades parentales positivas y las inhabilidades parentales. Entonces, la familia tiene que averiguar respecto a eso. Y sin ir muy lejos, pues cuando tengas que trabajar en tu celular, date un momento, enciérrate en una habitación, que no te vean detrás de una pantalla, para que cuando ya estés con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu hermana, abuelo, quien sea, tengas un vínculo directo con sus ojos, con su mirada, con su necesidad. Porque cada vez que yo miro detrás de la pantalla, mi cerebro no es multitarea, el multitasking, que es como, sí, te estoy escuchando, no hay problema. Si yo tengo capacidad auditiva, yo puedo estar mirando acá, pero no te preocupes, me concentro. Eso no es cierto. Estás absolutamente dejando de lado a la otra persona. Y la mayoría de esas otras personas son nuestros hijos, o nuestra familia, o nuestro esposo, o nuestra esposa. Entonces, no me vengas a decir que sí me estás prestando atención. Eso no es cierto. Esta multitarea no existe. No te preocupes, no necesitas estar permanentemente conectado, a menos que seas, pues, que trabajes en la NASA y que vaya a estallar algo, o que seas ginecólogo y que tu paciente va a tener un bebé y que tengas que estar conectado, pero aún así necesita tu familia, tú mismo, tu tiempo de no estar conectado. Hay un concepto que se maneja que se llama el FOMO, que en inglés es como el miedo a perderte todo, como el fears of missing out o algo así, ¿no? Entonces tengo miedo a perderme todo lo que está ocurriendo porque pues en 5 minutos va a pasar algo y me van a llamar y me van a enviar una información de que se cayó un árbol allá, de que chocó no sé quién, de que no sé cuánto. Entonces quieres estar todo el rato permanentemente conectado por el miedo a perder información o por el miedo a hacer este multitasking, este multitarea que estoy estudiando, estoy escuchando, estoy lavando los platos y estoy estudiando algo, ¿no? Una maestría. Yo también lo hacía, pero después aprendí a que tengo que estar en el aquí y en el ahora. No puedo pretender hacer más cosas a la vez, porque no te queda. Dedícale tiempo a la lectura, toma un libro, huele sus páginas, siente la tinta, siente las hojas como van dando vueltas, léele un cuento leído a tu hijo. No saques el celular para que tu hijo escuche un relato y una canción toda artificial. Olvídalo. Sí es un poco más de trabajo, pero es el trabajo que todos nuestros padres han tenido, toda nuestra familia han tenido. Nosotros nos criaron con un cuentito, escuchándonos, enseñándonos a cocinar, enseñándonos a plantar un arbolito, el huerto. Hay que vivir, hay que actuar, hay que tener contacto con la naturaleza. Múltiples investigaciones también científicas están indicando que al mundo le está haciendo falta bosques, al mundo le está faltando verde. Necesitamos que nuestros niños jueguen con lodo. Yo aquí, pues nosotros trabajamos en la escuela, tenemos que pedir 2, 3 mudas, botas de agua, porque el lodo ellos son tan felices, hacen un mundo, una magia, hacen, digamos, una fantasía creadora real.
la que el niño o niña necesita. ¿Y cuántos colegios, jardines no le están pasando una tablet a los niños para que vean cómo llueve, para que vean cómo se construye algo y no están aprendiendo, no se están desarrollando? Su cerebro está quedando en desventaja, no en ventaja. No se confundan, queridas familias, sus hijos no van a ser mejores porque les descargaron la aplicación, el software de lectura rápida, comprensión lectora, matemática en 5 días. Olvídelo, no, tiene que hacerlo, tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo. Así que pues sí. Hay que recordar que hay niños que aprenden de diferentes maneras. Hay niños que son más kinestésicos, necesitan contacto, necesitan movimiento, entonces necesitan conocer texturas, todo eso. Y para ellos es muy importante para poder aprender, ¿no? Entonces no nos podemos alejar de esa parte ni quitarla así como, bueno, todos van a ser iguales, porque no debería de ser esto. Así que pues te agradecemos mucho, Nat, que hayas charlado con nosotros de este tema. Me parece importante lo que has dicho de que sí que es verdad que se pierde el lenguaje, porque además, incluso en las redes sociales, pues mandas una carita y ya está. Yo ya no sé ni qué significa ni qué es, ¿no? Pero así se están comunicando ahora muchas personas. Y qué importante es decir a la cara, perdón, gracias, te quiero, lo siento, y saber utilizar las palabras adecuadamente, que yo creo que por ahí también están trabajando mucho para que el lenguaje se afecte, no solo porque en las pantallas, sino la música que escuchamos, ¿no? Los famosos que están ahora de moda, que hablan terrible, que no se les entiende cuando hablan, que pronuncian terriblemente, y esos son los ídolos de muchos de los jóvenes de ahora, ¿no? Todos quieren hablar como ellos, cantar como ellos, y es terrible. El lenguaje, la manera en la que nos comunicamos nosotros, es una de nuestras cualidades más maravillosas. Entonces, ¿por qué vamos a pisotear o a denigrar nuestro lenguaje utilizándolo mal o pronunciando mal cuando nos están fomentando todo esto? Yo creo que lo ideal es recuperar la conversación con nuestra familia, recuperar el diálogo, los cuentos, como dices. A los hijos les viene muy bien escuchar las palabras de los padres, ¿no? Qué importante es esto. Sí, es así, se ha aprendido siempre y lamentablemente se está perdiendo la humanidad, digo yo. Y eso es muy triste. Uno de estos cantantes dijo: bueno, yo puedo cantar lo que quiera, dijo, pero pues son los padres los que permiten que sus hijos de 8 años me escuchen. Entonces, pues sí, tiene mucha razón. Claro, puede haber socialmente lo que quiera a nivel social, pero pues usted no se puede arriesgar a que su hijo tome su celular y tenga acceso a estas cosas, pues porque hay cosas muy, muy fuertes. Hay unos videojuegos que dicen que son para mayores de 18 años, pero hay muchos niños que falsifican obviamente su edad, y estamos hablando de menores de edad que están viendo, bueno, suena fuerte, pero son hasta violaciones en los videojuegos y ganan puntos. Y aunque así sea, pues porque un adulto tiene que estar viendo algo tan fuerte socialmente, entonces se pierde estabilidad, se pierde la conexión con lo humano y nos estamos volviendo cada día más fríos, pues seres mucho más calculadores, personas absolutamente insensibles. Así es que pues nuestro futuro depende de nuestro accionar el día de hoy, de nuestra conciencia, y pues expliquemos, no critiquemos. Yo no quiero criticar a nadie, no quiero criticar a ninguna familia de lo que han decidido, pero pues una vez que tengan esta información, pues cada familia tiene que tomar la decisión en base a esta evidencia científica que se está entregando. Así que a investigar, a tomar conciencia y a encontrarse uno mismo en base a estos momentos de soledad, a estos momentos de aburrimiento, porque es allí en donde nos descubrimos, es allí en donde aparece este verdadero ser humano que soy. Si estoy todo el rato detrás de una pantalla, siempre voy a querer parecerme a ese otro que te está mostrando una vida perfecta, cuando en realidad mi vida es la perfecta y es la vida que yo tengo que decidir vivir, ya sea con mi familia, con quienes comparto pues y con quien interactúo. Así que muchas, muchas gracias, querida Caro, por esta oportunidad de poder apoyar. Aquí voy a estar, cualquier duda, cualquier pregunta. Afortunadamente pude terminar hace no mucho una maestría en neuropsicología y pues sí, ha sido una herramienta maravillosa para entender todo lo que sucede en la mente de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que ellos también tienen una mente compleja, están viviendo un mundo muy difícil, lleno de muchos desafíos. Entonces el adulto a cargo tiene que entender
entender cómo funciona su cerebro. Y así sucesivamente hay muchas preguntas que tenemos que hacernos y bueno, cualquier cosa aquí voy a estar. Mi Instagram es educa-consciente-hoy, educa-consciente-hoy, separado con guión bajo. Y pues ahí estamos apoyando aquí a algunas familias en México. Muchos saludos para ellos también que han confiado en mí, que sí tienen como desafíos muy ligados a esto que les estamos comentando y en eso estamos pues apoyando, aportando el granito de arena. Sin lugar a dudas, un tema fascinante que espero que te haya sido de utilidad, que te deje reflexionando y que nos lleve a tomar decisiones, las decisiones que nosotros creamos oportunas. Como siempre hemos dicho, todo en exceso perjudica de alguna manera, así que ojalá podamos hacer ese equilibrio y ese balance entre esto que nos ha tocado vivir, que es el uso de pantallas, con el vivir, experimentar la realidad, tener en contacto con la naturaleza, tener contacto con los seres humanos, mirar a los ojos, conversar, todas estas habilidades que tenemos como seres humanos, no dejarlas en el tintero, sino recuperarlas, el bello arte de la conversación que se va perdiendo y que cada vez cuesta más trabajo tener presente porque no tenemos ejemplos que nos lleven a imitar esa parte de la conversación. En nuestros núcleos familiares, ¿de qué manera son las conversaciones? Hay que observar ahí ese punto, qué nos enseñan, qué nos están transmitiendo. Cuando nosotros nos reunimos y conversamos, ¿de qué conversamos? ¿A dónde llega esa conversación? En fin, recuperemos estos momentos que, como decía Natalia, nos van dejando esas pequeñas dosis de dopamina que nos hacen mucho bien, que nos hacen sentir felices y nos arropan también. Acompañemos a nuestros hijos con palabras cálidas, bellas, cuentos. Eso es el regalo, creo yo, más bello que podemos hacer, porque recuerda que en tu voz está impregnada tu aliento de vida, tu respiración, tu sangre. Es un regalo, de verdad, que puedas hablar y comunicarte con tus seres queridos. Hagamos ese esfuerzo por recuperar la conversación, porque si no, las pantallas se van a comer ese bello regalo que tenemos ahí, la oportunidad de desarrollar en cada encuentro con cualquier persona que nos rodea. Por mi parte ha sido todo. Te agradezco muchísimo el apoyo que estamos recibiendo a Palabra de Rudolf Steiner. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner y en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que, como siempre, te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.